Recién hablábamos mucho sobre el tema de las vacunas, de los antibióticos, de la automedicación y cómo actúa el cuerpo ante estos casos. Y nosotros paleteábamos ideas, pero la verdad es que justamente no tenemos idea. Entonces estamos en comunicación telefónica con Ricardo Teijeiro, él es infectólogo del Hospital Pirovano e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, que seguramente va a saber mucho más que nosotros. Sí, no, seguro. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por atendernos. Recién leíamos un dato que durante el 2020 bajó mucho la cobertura de, digamos, la vacunación de lo que es el calendario nacional de vacunación, bajó en proporción 8 puntos con 2019. Preguntarte, si calculo que ustedes lo vienen estudiando, si esto se debió a un temor a asistir a los vacunatorios o hay una tendencia en baja de la vacunación a nivel nacional. Te digo, es significativo el último año y debido también a varios motivos, pero sobre todo el hecho de la pandemia. Pero nosotros venimos viendo ya en los últimos 2 o 3 años una disminución de las coberturas de vacunación. Y esto dado en todas las vacunas, pero sobre todo en lo que son refuerzos a partir del año de vida, lo cual eso es muy riesgoso porque se genera una cantidad de pacientes susceptibles en la población que pueden reemerger algunas enfermedades que están totalmente controladas, como el sarampión, tos convulsa, distintas enfermedades que nosotros en nuestro país, por tener un calendario obligatorio de vacunación, no venimos viendo en los últimos años. Claro. A ver, yo profundizando esto, ¿no? Decíamos al principio de nuestro programa que por ahí los 2 últimos años todos hemos hablado de salud, venimos hablando de salud, por supuesto como cada uno habla, algunos chapuceando, otros tratando de aprender, otros, bueno, preocupados porque por ahí tienen casos cercanos o personales, digamos, en esto. Lo que uno entiende es que hay un montón de conductas que favorecieron, digamos, conductas a favor de la salud, conductas sanitarias positivas, etcétera. Ahora, ¿podríamos enumerar cuáles son las conductas negativas de todo esto, visto desde esta saturación de hablar del tema? Fíjate vos que una de las cosas más negativas para lo que es el calendario de vacunación son justamente la efectividad de la vacuna. Uh-huh. La gente, a ver que no está circulando sarampión, por dar un ejemplo, solamente dice, bueno, no hay riesgo, no vamos a contraer sarampión porque no está circulando. Y es todo lo contrario, no está circulando porque estamos vacunados. En cuanto dejemos de vacunarnos, va a volver a circular. ¿Por qué? Porque son muchos los países en el mundo que tienen circulación de sarampión porque no vacunan eficientemente ni tienen este calendario de vacunación obligatorio. Entonces, eso es un riesgo, que la gente pierda la conciencia de riesgo. Uh-huh. Y eso es un motivo grave, que es difícil trabajar, pero la única manera de trabajar es concientizar, educar, comunicar. Te hago una consulta. Recién hablabas de la baja de los refuerzos en los niños y niñas, sobre todo después del año que se dio, sobre todo en este periodo de pandemia. ¿Qué pasa con los grandes, con la vacunación de los grandes? Porque, por ejemplo, uno no sabe dónde tiene el calendario de vacunación porque lo tiene algún padre o madre. Dice, bueno, yo ya soy grande, no me voy a vacunar. ¿Cómo es la vacunación en los grandes? Bueno, si bien se mejoró mucho en los últimos años, porque no cabe duda que se fue concientizando la gente, sobre todo con vacuna de sarampión, vacuna antineumocóxica, pero todavía estamos muy lejos a tener una cobertura en el adulto, porque el adulto, para que tengas una idea, solo se vacuna un 30% de los que lo requieren. Entonces estamos muy lejos de lograr las coberturas adecuadas, ¿no? Ahora, yo lo que veía y digo, y vos, si te parece, corregime. Estábamos hablando en uno de los bloques anteriores también de la tercera dosis de la pandemia. Y lo que asociamos a la tercera dosis es más un tema turístico recreativo que un tema médico o de prevención, etcétera. Esto es una conducta también riesgosa, ¿verdad? Sí, seguro. Cuando hablemos de cualquier tema médico,
sea tercer dosis, primer dosis, calendario habitual de vacunación, debe estar manejado por un profesional. Yo creo que la pandemia también nos llevó a tener una sobreestimulación de los temas médicos y es como que ya podemos libremente opinar cualquiera de cualquier tema. Y eso es un riesgo muy alto porque las vacunas, si bien uno generaliza la idea, la concepción de quien tiene que revisarla, cada paciente es independiente, cada paciente tiene su riesgo, el médico es el único que conoce los riesgos de ese paciente, entonces es muy valioso tener en cuenta la opinión del médico. Te hago una pregunta que te habrán hecho hasta el cansancio, pero me parece como importante siempre reforzar este tema. Hay como una creencia generalizada de que como los nenes no tienden a desarrollar una fase grave del coronavirus, los padres son más reticentes a vacunarlos. Y me parece siempre importante recalcar, digamos, la opinión de expertos sobre la vacunación infantil. Hay que vacunar a los nenes, es importante, es seguro. ¿Cuáles son los beneficios individuales y sociales de esa vacunación? Es cierto, pero bueno, hay una cosa que es categórica y no podemos ni discutirlo. Todos aquellos niños mayores de 3 años que tenemos vacuna autorizada y tienen alguna enfermedad persistente, alguna comorbilidad, algo que lo pueda llevar a ser una enfermedad que sea de riesgo por COVID, todos ellos deben ya estar vacunados. Y lo otro, que cada uno de los padres que tenga una duda, que tenga un criterio que tenga que discutirlo, el referente para discutirlo es el médico de cabecera. No hay ninguna duda que es el que conoce al paciente, que conoce a los padres, el que puede charlar para ver si es necesario y cuándo es el mejor momento. Bien, a ver, y acá yo te digo, porque uno se va cruzando en esta nueva vida social y que vamos tocando estos temas que antes, por ahí de los temas de conversación iban para otro lado, el tiempo, el fútbol, el deporte, etcétera. Hoy hablamos de salud como tema cotidiano, cosa que también puede tener su lado interesante. Pero uno se va cruzando con gente que se niega a todo tipo de vacuna. Yo veía recién lo que vos decías del poco porcentaje de vacunación en los adultos, pero hay gente que se niega a esto. Y ahí empezamos discusiones que son casi a muerte, porque empezamos, hay que vacunarse y el otro te dice, no, es un negocio. ¿Qué es lo que uno debería, digamos, cómo aplacar ánimos y qué debería uno decir? No, mirar la realidad, a ver, hay cosas que son indiscutibles. Cuando nosotros hablamos de enfermedades como sarampión, que para muchos chicos puede ser mortales, nuestro país, por tener un calendario de vacunación que es obligatorio y que la gran mayoría de los chicos la tienen dada, tenemos controlado el sarampión y no tenemos casos. Sin embargo, en Europa, infinidad de países donde la vacunación no es obligatoria, Europa declara algo de 50.000 a 60.000 casos anuales, de los cuales mueren como mínimo un 10% de pacientes. Entonces, eso es indiscutible. Sí. La polio se controló con la vacuna, y hay países en Oceanía donde tienen polio porque no tienen la vacuna a disposición. Entonces, contra eso no se puede, no hay nada que lo pueda refutar. Yo creo que uno tiene que ser muy consciente que la vacunación es lo único, aparte de todas las medidas sanitarias, el hecho de tener agua potable y demás, pero es lo único, la vacunación, que realmente nos da la posibilidad de controlar enfermedades. Bien, acá vengo una pregunta, dijiste el tema del agua potable y tuvimos una discusión previa. ¿Hay que tomar el agua de la canilla o no? Hablo en la ciudad de Buenos Aires, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué conviene? Según la región, pero sí, de todas maneras en ciudad de Buenos Aires el agua es potable, lo que pasa que muchas veces no están los controles adecuados en los edificios. Cuando uno ve un edificio donde inclusive se ve todavía en la ciudad edificios donde los tanques de agua no están controlados, que requiere un control, no sé si semestral o anual, pero requiere un control, ese tipo de cosas. Ahí uno ve cuando
ve algún edificio o algo, ve tanques de agua que están destapados inclusive. Claro. No tienen tapa y hay palomas que están tomando agua en ese lugar. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Pero ¿y qué recomendamos? ¿El agua de la canilla o tomar agua mineral? No, si están los controles necesarios, tranquilamente se puede tomar el agua de la canilla. Tranquilamente. Bien. Lo importante es tener los controles. Está claro, está claro. Te hago la última pregunta, Ricardo, que también vino de una discusión a lo largo de este programa. En realidad una duda. Recién comentábamos que en el último congreso de la Sociedad Argentina de Infectología se alertó del aumento de la resistencia antimicrobiana, que esto es exacto, que uno toma mucho antibiótico porque sí, y lo que hace es que vuelve más fuertes y más resistentes a las bacterias. ¿Esto es algo que afecta a nivel social o es algo que afecta al que toma mucho el que se automedica con antibiótico? No, vos fíjate que eso afecta a todo, no solo a la persona que se medica. Pero no es solo porque tomemos antibióticos porque sí, sino porque el descarte de los antibióticos no es adecuado, entonces quizás se contaminan napas por mal descarte de productos. Vos cuando tenés un blister en tu casa de una muestra o algo que hayas comprado, lo más probable es que ese blister lo tires a la basura domiciliaria, cosa que eso está prohibido. Eso contamina. El uso del antibiótico en el ganado indiscriminadamente muchas veces, el uso de antibiótico en las plantas, ese tipo de cosas, todo eso que contamina hacia la resistencia antimicrobiana. Es mucho más importante, mucho más allá y que requiere realmente de leyes que puedan controlar todo esto, ¿no? Bien, Ricardo, ¿y qué debería hacer uno con el blister? ¿Dónde lo tiramos? ¿Qué hacemos? Tenemos un gran problema, porque no tenemos una ley que regule el descarte de los medicamentos. Lamentablemente, en nuestro país, la ley tiene muchísimos años, ahora está en revisión, pero hay que trabajar para que esto se revise lo antes posible, porque es un riesgo muy alto para nuestro país este tipo de el mal uso de estos productos y el descarte de estos productos. Bien, nos diste una información que desconocíamos completamente. Casi todo el mundo lo desconoce. Sí, tal cual. Yo la verdad lo tiraba a la basura, honestamente. ¿Sí? Obvio, cosa que no se debería. No, ahora ya aprendí. Ahora quedé atrapado, pero lo aprendí. Pero está bien, es así esto. Ricardo, te agradecemos muchísimo la comunicación y sobre todo la información y la certeza que nos diste. Gracias a ustedes por llamar. No, por favor, muchas gracias. Pasaba Ricardo Teijero, infectólogo del Hospital Pirovano e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología por el Dedo Gordo.